Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y en el vídeo de hoy hablaremos de cómo la mente es capaz de modificar nuestro cuerpo y en concreto nuestra sensación dolorosa. La relación entre mente y cuerpo siempre ha sido un enigma que daba lugar a intentos de explicación bastante especulativos. Pero realmente con la aparición de las técnicas de neuroimagen como puede ser el PET y la resonancia magnética funcional y las técnicas de potenciales evocados, pues ahí sí que ya se ha podido demostrar que realmente la mente es capaz de modificar nuestro cuerpo. El problema es que no sabemos ni el cómo ni el por qué. Entonces, ¿por qué este título he puesto, El placebo eres tú? Bueno, pues vamos a ir viéndolo durante este vídeo. En este vídeo hablaremos de cómo sustancias inactivas o cualquier intervención médica pueden tener el mismo efecto analgésico que los fármacos, si logramos que nuestra mente crea que esa sustancia realmente va a eliminar nuestro dolor. Y llamaremos placebo a esa sustancia farmacológicamente inactiva que lo que va a producir es lo que se llama efecto placebo, que es el cambio terapéutico producido como respuesta a la intervención médica. Cualquier efecto atribuible a un tratamiento, pero no a las propiedades del mismo. Es decir, si al administrar suero ejerce un efecto analgésico, pues eso sería lo que se llamaría efecto placebo. Al final, el efecto placebo realmente es el poder de la mente sobre el cuerpo, la capacidad que tiene la mente de modificar nuestro cuerpo. Hay ejemplos, por ejemplo, dentro de medicamentos se ha visto que un mayor tamaño aumenta el efecto, que un medicamento con marca cura más que un genérico, que las inyecciones curan más que los comprimidos y realmente que todos los medicamentos, parte de su efecto es un efecto placebo. Al final el efecto placebo va a depender mucho de las expectativas del paciente, lo que el paciente espera de ese tratamiento. En el efecto placebo va a existir mecanismos psicológicos, lo que hemos visto, es decir, las expectativas del paciente son fundamentales, y mecanismos neurobiológicos. Por ejemplo, se ha visto que existe liberación de endorfinas cuando hacemos una analgesia placebo y existe liberación de dopamina, por ejemplo, en Parkinson. Incluso, pues estudios de PET, con PET, demuestran que el efecto analgésico que tiene el efecto placebo es similar al de los opioides y es reversible con naloxona, que es lo que utilizamos igualmente para revertir el efecto de los opioides naturales. Y dentro de las enfermedades que más se benefician de este efecto placebo se ha visto que es el dolor crónico, que es por eso un poco por lo que pues estoy haciendo este vídeo. También se han visto otras enfermedades que también se pueden beneficiar, como puede ser la depresión, la migraña, el asma y el Parkinson. Si hacemos un poco de historia, ya Hipócrates, que está considerado el padre de la medicina, establecía que la labor del médico consistía realmente en conseguir que fuese el propio organismo el que se repusiese. También Galeno, otro de los padres de la medicina, comentaba que él realmente tenía más éxito con aquellas personas que realmente tenían más confianza en que se iban a curar. Ya un poco en la historia moderna, pues en 1916 es cuando se realiza un ensayo clínico comparando los efectos analgésicos de la morfina con suero salino, viendo que realmente el suero salino también producía efecto analgésico. En 1939, Dubois declaró que realmente prácticamente casi todas las drogas eran placebos, ¿vale? Y estableció tres tipos de placebo: sustancias inertes simples, como por ejemplo el suero; pseudomedicamentos, como pueden ser los extractos de hierbas; o agentes terapéuticos, que realmente los fármacos, pues eso establecía que todos los fármacos tienen efecto placebo. En 1949, Balling establece que el médico realmente es el fármaco más utilizado. ¿Por qué? Porque el médico realmente con su sola presencia realmente ejercía ya un efecto placebo sobre el paciente. Y en 1955 Beecher cuantificó ese efecto placebo estableciendo más o menos en un 30% de eficacia y que se lo podía encontrar en cualquier enfermedad, personas y entornos. Es decir, que realmente con administrando una sustancia placebo podríamos obtener hasta un 30% de eficacia. Hasta 1962, en los Estados Unidos, para aprobar un fármaco, el único requisito indispensable era que fuera seguro. A partir de 1962 se establece, a través de esta enmienda,
que es requisito indispensable para la aprobación de un nuevo fármaco la demostración de eficacia del fármaco. ¿Y cómo se demuestra que ese fármaco es eficaz? Pues realizando un ensayo clínico aleatorizado con enmascaramiento doble ciego y controlado con placebo. Es el método estándar, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? Que sea aleatorizado, pues que las personas en las que se va a hacer el estudio se dividen en dos grupos de forma aleatoria, y a un grupo se le va a suministrar el fármaco y a otro grupo se le va a suministrar el placebo. ¿Y qué quiere decir con enmascaramiento doble ciego? Que ni el paciente ni el médico que lo suministra ese estudio van a saber si están tomando fármaco o placebo. Y de esta forma lo que veremos es si realmente los que toman fármaco es más eficaz que los que toman placebo. Es la forma de demostrar la eficacia del fármaco. Entonces ya, por ejemplo, en un informe del Ministerio de Sanidad y de Servicios Sociales del 2011 establece que prácticamente el 90% de la medicina alternativa está basada en el efecto placebo, como puede ser la homeopatía, la acupuntura, las terapias naturales. Es decir, que estas terapias no son superiores al placebo. Igualmente se ha visto en numerosos estudios que la artroscopia de rodilla muchas veces no es superior al placebo. Pues muchos estudios comparan la cirugía con la terapia física, con el ejercicio y con la cirugía placebo, y no ven diferencias. Igualmente, investigadores de Dinamarca en 2015 demostraron que la cirugía no es superior al ejercicio. Y igualmente otros estudios establecen que la cirugía no es superior a la cirugía placebo. Cuando hablamos de cirugía placebo, es decir, lo que se le hace al paciente es dormirle, con lo cual no sabe si realmente se le ha hecho una cirugía o no, porque realmente a todos se le va a hacer una incisión en la rodilla, pero realmente no sabe si se le ha hecho la cirugía o no. Pues se ha visto que los que realmente se les hacía una cirugía no tenían mejores resultados que los que no se le hacía la cirugía. Igualmente, por ejemplo, en un estudio experimental sobre un nuevo antidepresivo, paciente responde fenomenal, muy bien al nuevo fármaco, pero sufre un intento de suicidio y al final, pues lógicamente se toma un montón de pastillas y el paciente tiene los síntomas como si se hubiera tomado un montón de pastillas. Realmente se asusta, se va al hospital y cuando va al hospital ven que realmente los síntomas le desaparecen cuando le dicen que estaba tomando placebo. Es decir, que bueno, pues eso, lo que estamos hablando un poco del poder de la mente sobre el cuerpo. En cuestión de antidepresivos también se han hecho muchísimos estudios clínicos en el que demuestran, por ejemplo, Irving Kirsch, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard, pues realiza un metaanálisis sobre 19 ensayos clínicos y sobre más de 2.300 pacientes. Y después de hacer todo esto, concluye que los antidepresivos no son superiores al placebo en el tratamiento de la depresión, ¿vale? Y establece que, bueno, que si realmente fueran eficaces, no existiría el aumento exponencial como sucede actualmente. Otro estudio realizado para comprobar la eficacia de la venlafaxina como antidepresivo, comparado con placebo. La paciente mejora de su depresión crónica e incluso presenta los efectos secundarios del fármaco. Pues bien, cuando termina el estudio, se comprueba que esta paciente estaba tomando placebo. ¿De acuerdo? Es decir, estamos viendo realmente en todos estos casos el poder realmente de la mente. Es decir, si la mente cree realmente que está tomando una medicación que le va a curar, es capaz de curarse por sí misma. ¿De acuerdo? Bueno, surgió una corriente de médicos que pensaban que realmente no era ético el administrar placebo a los pacientes. ¿Por qué? Porque la relación médico-paciente podría resentirse, ya que el paciente al final realmente puede sentirse engañado. Entonces, ¿qué hace Ted Katchup en Harvard? Pues hace un estudio sobre administrando placebo a 80 pacientes con síndrome de intestino irritable. Y además les dice a los pacientes realmente que lo que van a tomar es placebo, pero que en ensayos clínicos pues se ha demostrado que iba bien a través de procesos mente-cuerpo y procesos de autocuración. Pues bien, al cabo de 3 semanas, los pacientes que tomaron placebo mejoraron el doble que los del grupo que no lo tomaba. Es decir, que incluso
los pacientes que saben que lo que están tomando placebo tienen más posibilidades de mejorar que los que no lo toman. Y así se establece lo que se llaman placebos de etiqueta abierta, es decir, a los pacientes lo que se les dice es que van a tomar un placebo, pero que en los ensayos clínicos pues se ha visto que los placebos pueden inducir procesos de autocuración, que hay pacientes que responden fenomenal a este tipo de placebos. Y se hace un estudio, por ejemplo, sobre efecto placebo en dolor agudo. Y lo que se hace es a los pacientes se les hace tomar durante 3 días, toman una cápsula placebo junto al opioide. Y después solo toman la cápsula y el paciente lo que puede hacer es pedir el opioide cuando considere necesario, es decir, si tiene dolor. Pues bien, resultado de este estudio se dice que se comprobó que los pacientes del estudio consumían un 30% menos de opioides que el resto. ¿Vale? Es decir, a primera vista esto no tiene ningún sentido de que funcione, por lo que está claro que realmente no sabemos muy bien cómo funciona todo esto del sistema, el tema del placebo. Entonces, que hay diferentes modelos de cómo puede funcionar pues en el dolor. El modelo opioide se vio que la sustancia placebo era capaz de activar la liberación de endorfinas, que hemos visto que lo que hace esas endorfinas es bloquear la sensación dolorosa en el asta posterior de la médula. Ya lo vimos en los primeros vídeos, cómo funciona el tema del dolor y que hay vías descendentes inhibitorias que van hasta el asta posterior de la médula bloqueando la sensación dolorosa. Pues bien, el placebo es capaz de realizar todo esto. Existe también lo que se llama el modelo del condicionamiento, es decir, las personas pueden condicionarse mediante la asociación con experiencias previas que se guardan en la memoria del paciente. Incluso, bueno, pues Goebbels en el 2002 hizo un estudio con ciclosporinas, que es un inmunosupresor, es decir, que se utiliza en enfermedades autoinmunes para que digamos que el organismo no genere tantos anticuerpos para luchar contra esa enfermedad. Y a eso le unía una bebida sin droga. Pues bien, al cabo del tiempo, solo tomando la bebida sin droga también era capaz de disminuir esos anticuerpos. Es decir, que existe digamos un condicionamiento. ¿Vale? Igualmente, por ejemplo, en las guerras se vio que cuando se acababa la morfina, administrando inyecciones de suero a los pacientes, en algunos pacientes surtían el mismo efecto. Existe también lo que se llama modelo de las expectativas, que es lo que hemos estado hablando. Se ha demostrado que realmente que el efecto placebo depende mucho de las expectativas que tenga el paciente ante el nuevo fármaco o el tratamiento. La mera posibilidad de que haya una mejoría es suficiente para que se desencadene esa producción química capaz de aliviar los síntomas. Gofox y colaboradores comprobaron realmente que, por ejemplo, que las expectativas de si habrá dolor, es decir, si tú tienes una expectativa de que vas a tener dolor con el tratamiento, anula el efecto de los analgésicos al disminuir la actividad de las vías inhibitorias que van del tálamo a la médula, ¿vale? Es decir, que podemos hacer al revés. Si nuestra expectativa es que no nos van a curar el dolor, vamos a tener problemas para que esos analgésicos hagan efecto. Al revés, principio, el médico cuando prescribe un nuevo fármaco debe reforzar lo que son las llamadas cualidades positivas del fármaco y no dedicarse a informar de los efectos secundarios, porque sí que se ha visto muchas veces que realmente que aquellos pacientes que lo que hacen es leer el prospecto tienen más posibilidades de presentar esos efectos secundarios. Estaría también lo que se llama el modelo del significado. El efecto placebo también proviene de elementos culturales y simbólicos de todo lo que rodea el acto terapéutico, el acto médico. Cuanto más creas en la causa, mejor será el efecto. Y en concreto el médico, pues con su actitud, con su trato al paciente, con la confianza que genere, puede hacer mucho para fomentar ese efecto placebo, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que he comprobado un poco en la consulta es que cuando el paciente, cuando realmente se está convencido y confía en ti, en lo que tú le dices, en el tratamiento, es más fácil que responda bien al tratamiento. En cambio, cuando tiene sus dudas y tiene poca confianza en el resultado, ese paciente va a ir mal, hagamos lo que hagamos. Howard Brody, de la Universidad de Michigan, establece que el placebo es la farmacia del cuerpo. Dentro de nosotros mismos existen sustancias químicas curativas, que si logramos aprender a pulsar esos botones correctos y a manejar las señales procedentes de nuestro entorno, estas vías se activan.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como conclusiones de todo esto es el efecto placebo es el poder de la mente sobre el cuerpo, es decir, la mente es capaz de realmente modificar nuestro cuerpo si la educamos correctamente. Sabemos lo que pasa, pero no sabemos cómo ni por qué, y cuanto más creas en el tratamiento, mejor será el efecto. Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, darle al like y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y bueno, pues si queréis dejar algún comentario, pues aquí abajo en comentarios podéis hacerlo, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo.